¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué fue lo que desató esta increíble explosión de riqueza que define al mundo moderno? O sea, pasamos de vivir apenas al día a una abundancia que era inimaginable. Y todo en un abrir y cerrar de ojos, en términos históricos, claro. La gran pregunta es, ¿cuál fue esa chispa? Bueno, a ver, entremos de lleno en esto. La sabiduría popular, digamos la que nos presenta aquí el gran economista Ludwig von Mises, nos da una respuesta que parece súper simple y la verdad muy poderosa. La historia que siempre nos cuentan es que nos volvimos ricos porque empezamos a ahorrar y a juntar capital. Ya saben, herramientas, máquinas, infraestructura. Suena bastante lógico, ¿no? Pero, ¿y si esa explicación tan prolija no es la pieza clave del rompecabezas? ¿Qué tal si la causa de fondo de nuestra riqueza fue algo totalmente distinto? Algo que quizás hemos estado pasando por alto todo este tiempo. Ok, primero vamos a desmenuzar esta idea tan arraigada, esa que casi siempre asociamos con la palabra capitalismo. Es la teoría de que el progreso económico es en esencia un ejercicio de ir acumulando cosas. La receta parece de lo más sencilla y la verdad muy atractiva. Primero, la gente tiene que ser juiciosa y ahorrar. Segundo, ese ahorro se invierte en más cosas que producen, como mejores arados o telares más grandes. Y tercero, listo, como por arte de magia, la sociedad se enriquece. Es una historia redondita que hemos oído 1000 veces. Y aquí es donde la trama se complica. Porque cuando miramos la historia de cerca, empezamos a encontrar unos cuantos hechos bastante incómodos que, como que no terminan de encajar en esta narrativa tan ordenada de la acumulación. Pensemos, por ejemplo, en el hacha de mano achelense. Una simple piedra afilada se usó por más de 1 millón de años sin que su diseño cambiara en nada. Nuestros antepasados acumularon muchísimas. Tenían capital, sí, pero apilar más y más hachas idénticas no los hizo 30 veces más ricos. Fue acumulación, claro, pero sin ninguna mejora. Y esto nos trae a un principio económico fundamental, los rendimientos decrecientes. El hacha número 100 no aportaba mucho más que la 99. Pasa lo mismo hoy con una tercera casa o el par de zapatos número 100. Simplemente amontonar más de lo mismo no genera un crecimiento explosivo. No funciona así. Y la evidencia histórica es también muy reveladora. A ver, si el ahorro fuera el motor principal, uno esperaría que las naciones más ahorradoras fueran las que llevaran la delantera. Pero miren esto. Justo en el umbral de la Revolución Industrial, Inglaterra, que fue el epicentro del enriquecimiento, tenía tasas de ahorro más bajas que sus vecinos del continente. Ellos eran más frugales, pero se quedaron atrás. Es que la idea de ahorrar no es para nada nueva. Es una virtud que se ha celebrado por milenios en casi todas las culturas del mundo. La Europa medieval, por ejemplo, tenía que ahorrar una cuarta parte de su cosecha solo para poder sembrar al año siguiente. China en el siglo XV tenía proyectos de capital gigantescos, como la Gran Muralla o el Gran Canal. Todas estas sociedades ahorraron, y mucho, pero ninguna experimentó esa explosión de riqueza que empezó en el noroeste de Europa por allá del 1800. Entonces, el punto crucial es este. Si la simple acumulación de cosas no fue lo que encendió la mecha, entonces, ¿cuál fue el verdadero motor de nuestro increíble despegue económico? La respuesta, según el material que analizamos, no está en las arcas llenas de oro, sino en la mente humana. No fue la acumulación, no, fue la liberación de la creatividad. Cerca del año 1800, una idea bastante radical empezó a tomar fuerza en lugares como los Países Bajos, Inglaterra y sus colonias. Esta idea, el llamado Plan Liberal, defendía algo revolucionario para la época: igualdad de derechos, libertad personal y justicia ante la ley para la gente común y corriente. Y pasó algo increíble. Cuando se le dio a la gente común la libertad y la dignidad para probar cosas nuevas, para experimentar, para equivocarse y volver a intentarlo, el resultado fue una avalancha de ideas extraordinarias. Fueron estas nuevas ideas, la máquina de vapor, el telar mecánico, la rotación de cultivos, las que hicieron que el capital que ya existía se volviera exponencialmente más productivo. Y esto nos obliga a repensar la palabra misma capitalismo. Porque, a ver, si el capital no es el protagonista de la historia, entonces, quizá nos hemos estado enfocando en el aspecto equivocado de nuestro sistema económico todo este tiempo. Esta obsesión con el capital no es nueva.
Para nada. Tiene raíces súper antiguas, que se remontan al desprecio de la aristocracia griega por el comercio. Lo veían como una codicia sin límites, algo antinatural. Y esta creencia de que la acumulación es un proceso que se alimenta a sí mismo, sin fin, ha perdurado por más de 2000 años. Y aquí llegamos a una conclusión realmente sorprendente. Tanto los teóricos de Wall Street como sus más férreos críticos socialistas cometen el mismo error de base. Ambos asumen que la clave de la economía es el capital y que el gran problema a resolver es cómo acumularlo y cómo distribuirlo. La consecuencia de este error compartido es peligrosa. Ambos lados subestiman el poder impredecible del ingenio humano. Creen que las ideas son algo fácil, que surgen solas, y que el futuro se puede planificar y gestionar, ya sea por inversionistas de riesgo o por planificadores centrales. Para ellos, solo se trata de juntar capital y asignarlo. Y bueno, ¿por qué importa tanto esta diferencia? ¿Por qué darle tantas vueltas? Porque entender la verdadera fuente de nuestra riqueza cambia por completo cómo pensamos en fomentar la prosperidad en el futuro. Es que no estamos hablando de un cambio pequeño. Desde que empezó esta explosión de ingenio, la persona promedio en los países que se enriquecieron es unas 30 veces más rica en bienes y servicios reales. ¡30 veces! Este es el fenómeno que tenemos que explicar. Pero a ver, que quede claro, nadie está diciendo que el capital no sea importante. Por supuesto que lo es. Es necesario, como lo son el agua, el trabajo o el lenguaje. Pero el error está en confundir lo necesario con lo suficiente. El capital no fue la chispa, fue el combustible que las nuevas ideas supieron encender. Al final, todo se reduce a dos visiones del mundo. Por un lado, la del fundamentalismo del capital, que se enfoca en acumular cosas y que, como vimos, nos lleva a rendimientos decrecientes. Y por otro lado, la del ingenio desatado, que se enfoca en liberar a las personas para que tengan ideas, lo que nos lleva a un crecimiento explosivo e impredecible. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una pregunta que de verdad nos deja pensando. Si el verdadero secreto de la prosperidad es la libertad para innovar, entonces la lección de la historia no es cómo juntar más capital, no. La verdadera pregunta es cómo construimos un mundo que realmente libere esas ideas, un mundo que proteja y promueva la igualdad, la libertad y la justicia, que son al final del día el terreno fértil donde florece el ingenio humano.